Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por apoyar este proyecto con mensajes de texto, con dándole like a los videos, compartiendo el video y accionando la campanita de suscripción o de notificaciones. Gracias a todos por estar allí. Quería decirles que allá arriba en mi canal ya está disponible un video súper especial que grabamos desde Abu Dhabi con el ingeniero Fernando Ruiz, quien desde esos países árabes se conectó con nosotros y comentamos un video muy interesante a propósito de la tragedia o del aniversario pasado de la tragedia de Tacua. La tragedia de Tacua, para los que no son de Venezuela, es una tragedia en un sistema eléctrico, petrolero, energético, que, bueno, explotaron algunos hilos de almacenamiento de combustible, de gasolina y de derivados del petróleo, pues donde murió mucha gente. Entonces, por falta de prevención, por falta de equipamiento, por falta de capacitación, etcétera, eso estuvimos analizando con nuestro experto petrolero Fernando Ruiz. Vayan a verlo y denle like, dejen su comentario y compartan el video, ¿sí? Para la próxima semana también tenemos un video súper especial. Resulta que me fui de aquí, grabé fuera de este estudio y me fui a la casa o al emprendimiento o al local comercial de unos grandes emprendedores. Nos fuimos a Delish Story. Allá nos recibió Javier y su esposa Elizabeth, quienes tuvieron la amabilidad de grabar con nosotros y estar con nosotros y contar su historia de emprendimiento, de trabajo desde allí, desde su fábrica, desde su negocio. Entonces estuvo súper especial y espero que es un formato nuevo que estamos probando, y eso queremos apuntar a hacerlo más seguido para conocer emprendedores y conocerlos allí en su día a día y en su actividad comercial. Entonces está muy bueno. Para la próxima semana no se pierdan ese super video con la gente de Delish, productos venezolanos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. El podcast de seguridad industrial tiene un patrocinante, que es el ingeniero Yamile Mendoza. Si estás buscando un equipo de protección personal, casco, botas, uniforme, lentes, guantes, etcétera, Yamile Mendoza te lo tiene al mejor costo y con la certificación que necesitas. No dudes en escribirle a Yamile Mendoza y mandarle un correo o llamarla a los números que ves en pantalla. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias a todos los suscriptores, que cada vez son más los que se suscriben a mi canal. Gracias por todos los mensajes que recibimos a diario. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ya estuvo en nuestro podcast la vez anterior. Voy a dejar los links para los que no han visto el podcast con el ingeniero Fernando Ruiz. Le dejo aquí el link para que lo revisen y conozcan un poco más de su historia. Y bueno, lo contactamos otra vez porque, entre otras cosas, está el aniversario de la tragedia de Tacua en Caracas. Y allí hubo un antes y un después de la seguridad industrial en Venezuela. Y bueno, Fernando me pasó un video muy interesante que también le voy a dejar el link para que los que quieran verlo puedan reflexionar acerca de lo que pasó en Tacua. Y bueno, y acabo de ver también las noticias, Fernando, no sé si sabe, que hay un incendio en la refinería de Cardón, en el estado Falcón. Está actualmente pasando. Está pasando. No. Entonces, bueno, es un tema que también tú eres petrolero. Para los que no conocen, Fernando está en Abu Dhabi. Abu Dhabi, siempre me equivoco. Abu Dhabi, sí, es una mezcla entre Abu Dhabi y Dubai. Abu Dhabi, qué buena esa. Bueno, mira, Quinquita, a lo mejor existe y no la conozco, pero seguramente tiene que haber algo así. Bueno, y estás trabajando en una empresa petrolera y representando a nuestro país, Venezuela. Eres un experto petrolero y bueno, y queríamos, aparte de conocer qué está haciendo, cómo ha pasado las navidades, cómo está su vida un poquito, y bueno, y también tratar de estos temas importantes del área de seguridad industrial, del área de vida de personas, del área de prevención de miles de millones
de bolívares y dólares que se manejan y se presupuestan en una empresa y que a veces no se toman en cuenta. Entonces, un poquito es hacer conciencia en ese sentido. Fernando, bienvenido a nuestro podcast nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, Ale. ¿Cómo? Gracias. Y gracias por lo de experto petrolero. Bueno, así lo es, sí lo es. Eso me recuerda, tú no sabes si te acuerdas de este chiste. Eso me recuerda hay un chiste muy famoso de Carlos Andrés Pérez cuando se estaba formando la OPEP, que vino para acá, para el Medio Oriente. No sé si te acuerdas de ese chiste, esta No, anécdota. no. Entonces él decía que cuando llegó a Venezuela, decía que lo habían nombrado asesor del Medio Oriente. Entonces, como decíamos, su mano derecha dijo, no, lo que le están diciendo es que se busque un asesor que medio lo oriente, porque el hombre andaba perdido, ¿no? Entonces, yo creo que Oye, soy qué así, bueno. no soy asesor del Medio Oriente, sino que necesito un asesor que medio me oriente. Qué bueno. Bueno, o sea, se hace lo que se puede con lo que... Sí, bueno, la idea es, me acordé mucho de ti cuando vi el documental que hizo Lavarrieta referente a lo de Cardón. Cardón, De no, Tacoa. perdón, Tacoa, Cardón, Ujú. sí. Sí, Sobre la tragedia de Tacoa. De verdad, te voy a ser sincero, yo la había escuchado, pero no sabía, o sea, bueno, estudié en Caracas, sabía lo de Tacoa, o sea, que se escuchaba, y sabía que estaba en ruinas, pero no sabía, bueno, en ese momento tú tampoco tenías acceso a internet y todas estas cosas. Y bueno, estuve viendo lo que el documental, estuve viendo las ambas partes, tanto de la gente de la electricidad, de lo que era en ese momento la electricidad de Caracas, ujú. o creo que se llamaba Corpoelec, si mal no recuerdo, Ujú. y, y la gente y todo lo que hubo, la cantidad de muertos que hubo entre bomberos, periodistas, que bueno, fue muy lamentable. Estamos hablando que fue un año del 82. Sí, eh, y me imagino, bueno, lo que pasa es que uno lo ve ahorita, ¿cómo va a ser posible? Eso es como la crianza de los niños, ¿sabes? sí, Como me criaron a mí, no es lo mismo como yo estoy criando a mi hija, o sea, entonces esto es sí, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo es correcto. posible? Como criaron a mi papá no fue lo mismo que me criaron a mí, entonces digamos que es como, ¿cómo es posible que una persona, no sé, en los años, tú ves por lo menos la crianza de España en los años 60, Claro. que era con los curas agarraban y ponían a un niño de rodillas con unas Ujú. chapas en forma de cruz, ¿no? Entonces Sí, tú dices, eso es violencia, pero para ese momento era normal. correcto. Entonces es Ahora, cuestión de poner en contexto las cosas. sí, ahora es bien Y interesante. bueno, entonces por eso te mandé para Sí, discutir, porque ajá, dime, sí, no, es sumamente interesante. dime. Nosotros en la universidad hablábamos sobre la tragedia de Tacoa y de hecho fue un quiebre de antes y después de la seguridad industrial. La seguridad industrial no existía en Venezuela y bueno, a raíz de la tragedia de Tacoa y entre otras cosas, pues salió la nueva Loximá, etcétera. Pero ahí hubo varios errores que es más o menos lo que podemos analizar. Y claro, hay que contextualizar el tiempo, como tú dices, y todo aquello, pero que es importante que tengamos este tipo de documentales y este tipo de encuentros para sacar conclusiones. Una de las conclusiones para mí que eran fundamentales y que se violaron fue la entrada de una gran cantidad de personas al sitio digamos, rojo, al sitio de peligro, de personas no capacitadas. Entraron cualquier cantidad de camarógrafos, fotógrafos, periodistas a cubrir la noticia. Aparte que Mm. también mandaron bomberos, policías, guardias nacionales, estaban todos allí, gerentes, trabajadores. No hubo una organización por lo menos mínima de acordonamiento del área. Es decir, oye, Eso, tengo un eso- incendio de alta magnitud y no acordoné el área y los periodistas pasando y todo aquel que pasaba. Obviamente, pues lo eso que fue uno de los pasa, grandes errores. exactamente, lo que pasa también, acuérdate, el poder que tenían en ese momento los periodistas Es y o verdad, sea, digamos, los medios de comunicación. es verdad, No es lo mismo ahora, o sea, ahora hay 40.000, tú estás con un teléfono y tú puedes ser periodista, ¿no? es verdad. Pero en ese momento, o sea, está retratado en primera plana de un periódico y todo esto era, digamos, una raya como tal. Yo creo que también hubo mucho de eso Sí, y hubo mucho de periodistas.
queriendo conocer, queriendo dar la noticia por vocación. Ujú, Antes el periodista, a menos que sea, yo creo que actualmente lo único que se le compara a un periodista de esa época es un periodista de guerra, ujú. Así es. ¿no? De estos periodistas que están en los frentes de guerra, este, mostrando, y de hecho no son todos, porque hay unos que Claro. hay un, si quieres después te paso ese link, Ujú, hay un periodista muy famoso español que dice que hay periodistas de guerra que son los que están en el frente y los que están en hoteles. O sea, como están reportando desde un hotel, pero no salen a lo correcto. que es el frente, ¿no? Así es. Exactamente pasaba lo mismo. Por lo que me di cuenta, de hecho, una de las mujeres que muere, una periodista, Ujú, que se ve que, de hecho, desapareció, o sea, cuando el tanque vuela, estamos hablando que tenía una hija de 3 meses. Entonces, digamos que correcto. su vocación está por encima de su hija. Yo por lo menos yo Sí. tengo una hija de 3 meses y en mi taladro, o sea, que espero que, Claro. o sea, Tu hubiese vida es prendido lo en candela, principal. mira, o sea, luego a mi hija, yo digo, Sí, discúlpame, pero, o sea, pero, claro. Es que bótame si quieres, pero coño, o sea, yo tengo una hija que depende de mí, es que ¿entiendes? O sea, eso, son, sí, sí, eso es mucho de la conciencia de seguridad industrial, porque no medimos los riesgos. Cuando no conocemos el riesgo, no lo medimos bueno, yo no voy a jugar y la idea no es jugar aquí a nadie, sino es hacer no, 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 conciencia y tomar lecciones, ¿no? La idea es como tú dices, primero es mi vida, perdóname, pero primero es tu vida, primero es tu familia, primero es mi vida, primero es mi familia y no hay otra. O sea, y así cada uno resguarda su vida, pero por un bien común al final, ¿no? Pero no creo que arriesgarse sí, así no vale la pena, ¿no? lo que Creo pasa es que yo. son, volvemos a lo mismo, hay que ponerse en la época, ¿no? Ujú. Estamos hablando en el año También, 82 si mal no recuerdo que sucedió eso. Y o sea, hay que ponerse en contexto dónde estabas, qué hacías, claro. cómo era la gente, ¿no? Bueno, Y la- hablamos a lo mismo, o sea, no se acordonó el área, hubo no habían de sincronía, no sé, sí, no había un cuerpo de bomberos equipado, facultado para ese otro pues, punto. Yo creo que una, ya estamos sacando algunas conclusiones. Una, el acordonamiento del área. O sea, acordonar el área, no el pasa nadie, acordonamiento sino era vital, el correcto. habitar. Y otro que es que no tenían personal adecuado, no tenían brigada de emergencia. No había, los bomberos de Caracas fueron los que para ese momento fueron que atacaron el incendio y fíjate que también en ese documental dice que las conexiones no coincidían Las con las conexiones, de que ellos no tenían. Fue un desastre total un que... desastre. O sea, mandas un soldador, o sea, mandas un soldador, Sí, o sea, sí, sí. y en esa época no sé, no creo que haya habido soldaduras en frío, ¿sabes? Como es ahorita No, actualmente, o sea, claro. mandas un Sí, soldador sí. a que le pegue, o sea, que si no explotó antes, eso No, fue un no. milagro, ¿no? Y mira, Digámoslo así. qué importante, la verdad que este tema tenemos para sacarle mucha punta porque allí no había un plan de emergencia, no se tenían, o sea, no tenían, yo creo que para mí no tenían la conciencia del riesgo donde trabajaban. O sea, esto de alguna manera cae en responsabilidad, como fue de hecho en las altas gerencias, los presidentes de Corpolet, en la electricidad de Caracas, no recuerdo bien quién era responsable, pero Pero la eh, electricidad de Caracas, creo que se llama, ¿no? ellos tenían bueno, tener un plan de emergencia adecuado, pues, para evitar ese tipo de cosas. Mira, y otra conclusión que veo también es bueno, una, el acordonamiento, dos, personal equipado, entrenado para la emergencia, y yo creo que la número tres es tener los equipos disponibles, o sea, contar con un sistema de extinción de incendios. A ver, tú trabajas en un campo petrolero, ¿qué qué planes de emergencia ustedes manejan a la hora de una tragedia como esta? Porque esta es una lección que debemos aprender todos. ¿Ustedes tienen algún, Sí, sí, correcto. a- puedes contarnos un Bueno, poquito, Fernando? bueno, más o menos de manera general, Ujú, y eso, bueno, eso no es aquí, eso es porque, o sea, primero, no es lo mismo tratar por lo menos una emergencia digamos, en una planta, una subestación, ujú, ¿ok? Que fue prácticamente lo que pasó aquí, que lo que volaron fueron 2 tanques de combustible, sí,
que voló el primero fue el que voló donde estaban, ¿cómo es? Bombeando Combustible para el, el, gasolina. el, el, mm, eh, el nafta, creo que era lo que estaban El nafta. bombeando de un tanque que era prácticamente lo que quemaban para generar la energía, la electricidad, Correcto. ¿no? Mm, Para que, eh, bueno, según el documental, unos dicen que eran algunas tuberías que no estaban funcionando y broma, pero ahí lo, y no es lo, o sea, cada área tiene como digamos, un plan específico. Lo que sí, o sea, una subestación, una refinadora, un taladro, ¿entiendes? O sea, cada una, por supuesto, cada una en su mayor magnitud, ¿no? ujú. Lo que sí prácticamente entre todas, lo que se componen es que lo que tienen es un commander, lo que llamas un on-site commander, Ok. digamos, al momento de una tragedia, esa persona normalmente tratas, siempre es un manager o el ring manager o en el caso del taladro, un supervisor. En el caso de, bueno, sus estaciones, el gerente que está a cargo de eso, digamos, es una sola persona que está al mando, ¿no? Es Ok. una sola persona que es la que va a no tomar las decisiones, sino va a ejecutar las decisiones porque él no toma decisiones. Ok. Que eso es muy importante Ujú. porque tú estás solamente para controlar la situación. Ok. Esa persona no es que va a empezar a recibir llamadas de todos lados, sino que esa persona, a través de digamos, un radiooperador, Ujú. es quien le comunica a la gente en la ciudad, es la que le comunica a la policía, ¿ok? Ok. Bomberos, Ok. exactamente. Y esa persona va a ser la que va a recibir las llamadas, digámoslo Ok. así, de lo que es la parte de la ciudad. Ok. En la ciudad, siempre todas las empresas tienen semanalmente, tienen como especie de esos se van rotando, Ujú. tienen como especies de un control room para emergencias. Ok. ¿Ok? Donde la misma gente que compone las oficinas, digámoslo, por decirte algo, en la parte de perforación, bueno, semanalmente hay un VP, hay un vicepresidente, que es, digamos, hay una persona de taladros, hay una persona de seguridad, hay un ingeniero. Entonces, ellos están en un sistema, eso prácticamente ahorita todo está automatizado, hay un Ujú. minutero. Ok, Ok. digamos, hay una persona de cada área que está de guardia por esa semana, en la Ok. otra semana y así van rotando. Eso pasa lo mismo para las refinerías, pasa lo mismo para las estaciones y cuestiones y cosas por el estilo. En caso de una emergencia, esa gente está on call, ¿ok? Durante esa Ok. semana, por lo menos si yo estoy esta semana de guardia, yo no, lo máximo que debería estar es una hora de la oficina. Ok. ¿Entiendes? Ok. Eso es una de las cosas. Creo que una hora 45 minutos, pero no más de una hora, eso sí estoy seguro. Es decir, o sea, yo puedo seguir con mi vida normal, pero por lo menos Dubái, que es donde Dubái Ujú. está hora y media, casi 2 horas. No puedo ir durante esa semana. Ok. ¿Ok? Ok. Esas personas que estamos de guardia en caso de una emergencia. Y la En caso de una guardia, emergencia, y la guardia son 24 horas, mm, ¿no? O sea, te pueden llamar a sí, cualquier son hora del día. 24 horas. O sea, Ok. tú estás normal, Ok. correcto, tú estás normal, haciendo tu vida normal, estás haciendo tu trabajo normal. La única diferencia es que, por decirte algo, si tienes que hacer salidas de campo, no Ujú. puedes ir. ¿Ok? Porque Ok. normalmente los taladros están a una hora y pico, los míos por lo menos están a 3 horas de carretera. Entonces, esa semana tú estás en la oficina, o sea, estás en la ciudad prácticamente. Ok. Entonces, en caso tal de una emergencia, de hecho, cuando ya esa semana se sabe qué es lo quiénes son, hay con lo que llaman un drill o como digo, para que se, a veces ya Tranquilo. con, Ujú. El inglés. eh, sí, como digo, se me olvidó. Sí. No aprendí inglés y se me olvidó el español. Hacemos un simulacro, esa es la Ok, palabra. perfecto, el Hacemos un simulacro. Muy simulacro con las importante. personas que están a cargo en esa semana y bueno, cada uno, bueno, ¿cuál es el rol de cada uno? Bueno, si cae una emergencia, bueno, tú te metes en el sistema con tu clave y todo Ujú. esto y tú eres, o sea, por decirte algo, el caso del ingeniero es el minutero, el caso de seguridad, o sea, cada uno tiene hay una persona que se encarga de llamar a los agentes externos, llámese policía, ambulancia, helicóptero, lo que necesite. Y absolutamente todo se concentra en esa sala de emergencia. Eso Ok. prácticamente es algo universal entre todas las empresas las empresas de energía, o digamos las empresas de talado. Ok.
Hacemos eso la primera vez que nos reunimos y bueno, Ujú. ya sabemos cada uno cuál es el rol, estás consciente de que puedes entrar a la computadora, que sabes dónde hacer los clics y todo esto, Ok. entonces bueno, cada uno tiene su responsabilidad. Fernando. Si llegase a pasar algo, bueno, todos nos llaman, nos reunimos allí, Ujú. ya sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer y una sola persona se va a comunicar con este que yo te digo, el radiooperador. Ok. O sea, es una persona que va a tener, digamos, la mano derecha, que va a tener el commander, que va a ser la persona de ejecutar todo lo que de oficina sale. Él dice, ajá, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando esto, esto, esto. Ese grupo se Ujú, analiza, se ujú. pueden llamar también agentes externos, a personas adicionales que Claro. quieran ayudar. Se toma una decisión en conjunto y le dice, ok, díganle que haga esto, esto y esto. Una persona que es la dedicada va a llamar a ese operador y le va a decir, miren, que haga esto, esto y esto. Y ese commander lo va a ejecutar. Oye. Entonces, eh, es como engloba todo, donde todas las personas somos responsables, ya sea de algo bueno, que es ujú. la idea, o de algo malo que sucede que pasa. Entonces se evita ese cruce de información entre policías, bomberos, Sí. que yo te dije, que tú me dijiste, que llegó esto, que el Claro. taladro vecino quiere llamar, que fulano quiere llegar, ¿entiendes? Entonces Oye, esa es la manera como tal que se aplica y mira, en la industria petrolera. Y eso, bueno, al final sale de ensayos y errores y te seguro que muchas vidas a claro, nivel claro. mundial que eso ha pasado, Qué pues. interesante. Y mira, bueno, mi experiencia, yo no tengo experiencia en empresas petroleras, pero en todas las experiencias que he tenido, la idea es organizar en un líder. En el caso de las empresas, digamos, manufactureras, el líder de seguridad, el que coordina todo, ¿no? Pero Mm, debe haber un líder que conozca el riesgo, que sepa qué hacer y que hayan hecho simulacros. Para eso tan importante. Mira, yo recuerdo que yo tenía auditoría OSHAS 18.001 cuando eran 18.001, ahorita son ISO 45.001, y yo tenía un auditor que me pedía el simulacro anual. Ok, ¿hiciste simulacro este año? Perfecto, demuéstramelo. ¿Cuáles son tus debilidades del plan de emergencia que tenías escrito? Porque uno hace un plan de emergencia, el simulacro sirve para poner a prueba ese plan de emergencia e ir puliéndolo, ¿no? Entonces él era tan detallista porque era un auditor de verdad y ese no era que tú le decías, mira, no, aquí está. Se ponía a leerlo con el tiempo que le tuviera en gana él de leer a detalle. Y bueno, y nos dio una observación, pero Alejandro, tu plan de emergencia no ha avanzado, y tenía razón, porque en el año anterior eran 50 personas en oficinas, ¿no? Y habían en planta alrededor de 100, un total de 150 personas que en un tiempo determinado, en ese momento eran 20 minutos como máximo, que todos llegaran al punto de encuentro. Bueno, mm. pero en el año antepasado, en el simulacro antepasado llegaron a 20 minutos. En este tenían que llegar por lo menos en 15. Y en vez de 20, bueno, llegamos a 22 minutos. Y por eso el señor auditor pues me puso una no conformidad en el simulacro de evacuación. Y perfectamente, o sea, yo me quedé callado porque es verdad, para eso son los simulacros, para mejorar, bueno, mira, Sí, siempre, correcto. para que lo hagamos en menos Sí, tiempo, porque la gente, y disculpa que te diga, porque los tranquilo. administrativos era un desastre, Fernando. No, que la cartera, no, que ya va, que estoy en el baño, no, que el celular lo dejé, me devuelvo. Y no, el plan de sonó la alarma y usted deja todo lo que tenga en el Todo- escritorio y sale al punto de encuentro. No hay más. correcto, correcto. De Entonces, hecho, en lo que es las partes operativas, ellos son mucho más regulares. Por lo menos en taladros se tienen que hacer, hay tres simulacros básicos, se llaman drills, o ok, sea, porque drill para mí era perforar, de hecho, eso fue una de las cosas cuando yo llegué aquí, yo veía en los reportes drill, pero si estás perforando, ¿para qué haces un drill, no? claro. Entonces, lógico, empiezas allí porque hay partes técnicas, ¿no? Ujú. Entonces, se hacen tres drills semanales,
básico, o el control, todos son relativamente a el control. Ok, O sea, lo que es la parte de control de pozos. Y en la parte por lo menos de refinería se hará algo parecido, o sea, no sé exactamente porque, bueno, no soy en esa parte, no soy experto, o sea, no desconozco, pero sí por lo menos se hacen simulacros de un poco más alto. Esto por lo menos, ok, ¿qué pasa en caso de una real emergencia? ¿Ok? Entonces, se seleccionan, no se hacen todos los taladros, pero sí se selecciona por lo menos trimestralmente, se seleccionan ciertos taladros al azar que ellos hacen como especie de un simulacro, ok, ¿ok? perfecto. Entonces, de hecho, se llama a la policía, pero primero se le Claro, dice, se mira, le esto es un avisa, simulacro para claro. ver cuánto tiempo tú llegas al sitio, ¿ok? Entonces, la gente que va está en oficina, esta sala que te digo, cuánto tiempo de reacción tenemos para Ujú, llegar a la sala, así como lo hacemos nosotros, lo hace la gente de superficie, la gente correcto. de acciones y todo por el estilo, porque eso tienes que hacerlo por lo menos trimestral, que son los famosos KPI, los Ah, famosos ok, KPI, claro. que es de parte de estadística, de cuánto tiempo tú, o sea, la gente se reúne, hacen las llamadas y de hecho ponen un drill o ponen ok, ¿qué sucedió? Eh, que Dios no quiera, se mató uno, Uf, ajá, vamos a sacarlo ¿y se mató con qué se mató? Se mató con H2S, ok, entonces hay que evacuar, o sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer? claro. Y bueno, qué taladros tenemos alrededor, o qué equipos hay alrededor, qué empresa tiene alrededor, si tienes casa, si tienes, ¿entiendes? Ujú, Entonces, ujú. se hace como esa Es, coordinación y se hace por lo menos trimestralmente, se hace en taladros al azar. Lo que sí es que por lo menos una vez al año cada taladro tiene que tiene que hacerse. O ok. sea, por regla, por favor, Mantenimiento. un taladro, correcto, aunque sea un taladro. Y Mira, hay otro, y y hay eso, otro, sí, sí, sí. No, continúa, continúa. y hay otro drill que se llama Large, Ok. que ya involucra no solamente a uno, sino que puede involucrar a dos a tres taladros al mismo tiempo, Uh, o se buscan lo que llaman los famosos SIMOPS, que son operaciones simultáneas, ok, qué sé yo, ok. por lo menos, que me imagino que tú a lo mejor lo hiciste, o sea, cuando hay dos entes separados, por el caso de la parte de energía, por lo menos, un Ujú, taladro y una gente que está colocando una línea. ¿Entiendes? Si por lo ujú, menos si una línea explota, el taladro se ve afectado. Entonces, correcto, esos son como especie de peseta, lo que llaman la parte de las zonas de emergencia y todo esto. correcto, Entonces, digamos, se buscan esos son los que más buscan como para ver, ajá, qué sucede si correcto. pasa un desastre de un lado que está afectando al otro. Entonces, y bueno, y eso, mira, yo tengo anécdotas porque yo cuando estuve trabajando, ¿qué sucede? La parte de perforación, como hacemos estos drills prácticamente tres al día, que es la diferencia de la parte de superficie. En superficie no trabajan con presiones, normalmente Ujú, las líneas o sea, no tienen nada de presión, están colocando una línea y cosas por el estilo. Y, y son trabajadores que son a lo mejor temporales, correcto. entonces no tienen la cultura de seguridad que normalmente tiene una cultura de perforación. Sí. Eso es así, eso lo he visto aquí, lo vi en Venezuela muchísimo tiempo. Mira, Entonces, ¿cómo es la respuesta de una persona con referente a la otra? Fernando, ¿Me entiendes? mira, Entonces, de acuerdo a lo que vimos el documental en Tacuá y bueno, más o menos unas conclusiones que ujú. podemos llegar también a todo lo que pasó en ese momento. Bueno, uno, el acordonamiento, ¿no? Dos, decíamos que era personas no capacitadas, no entrenadas, no un plan de emergencia. Y tú nombrabas una Sí, muy importante que era el mantenimiento. En el documental sale una persona que dijo abiertamente que no habían hecho un mantenimiento a unas tuberías. a las tuberías, sí, sí, sí. Entonces, esos son claves importantísimos en una empresa tan riesgosa como la del petróleo. El mantenimiento debe ser, bueno, estricto y a uno. Sí, Y, bueno, que no, lo que me estás comentando, Ricardo, no sé qué ha pasado, pero por bueno, ahí van los tiros. por ahí van los tiros. Seguramente que Sí. no sé, mira, yo tengo una anécdota de eso de hace como 10 años cuando fue Cardón también, de hecho, cuando Ujú. voló y los carajos.
ahí a los 3, 4 días, algo así, llegaron con una brida y dijeron que fue un saboteo porque le quitaron señores, o Sí, sea, sí, sí, sí. desapareció un pueblo, vas a conseguir una brida, o sea. Claro, claro. Pero bueno, cuando se mezcla la política con la parte de seguridad, de verdad que eso prácticamente fue lo que pasó viéndolo ya desde un punto de vista, ahí entró mucho la política, entró Ujú, muchos factores de poder, sí. entró mucho que fue la prensa, y entonces prácticamente no hay nada concluyente, ¿no? Correcto. Esa De es otra hecho, cosa, que no en hay la nada investigación, concluyente, de hecho, esa fue el resultado del Congreso, ajá, que no Nacho, saben exactamente qué fue ¿qué lo que pasó? pasó, y las dos personas que volaron al comienzo, bueno, si estoy haciendo el spoiler a la gente que está viendo, pero bueno, si le llama la atención, Claro, las dos personas que murieron al comienzo, digamos que bueno, la verdad se fue con ellos. Pero el otro, esta persona que sufrió, él dice, mira, nosotros llevamos los protocolos en su momento de la parte de seguridad, pero ¿qué sucedió allá arriba? Mira, no sé. sí. A lo mejor el hombre se puso a fumar un cigarro. Y bueno, sí, también son especulaciones, ¿Quién sabe? pero Lo he también visto. yo también he visto Lo he locuras. visto. Una vez en Venezuela lo vi que le dije al hombre, amigo, o sea, ¿tú qué haces? O sea, Ese es un motivo de despido inmediato, o sea, fuera de la empresa porque no estás consciente de dónde estás parado. O sea, sí, es una sí, sí. locura. Bueno, mira, Fernando, qué interesante el podcast que hemos tenido contigo. La verdad, muchísimas gracias y gracias por ser tan preocupado por la parte de seguridad, porque la verdad no había visto el documental y bueno, y luego hacerle publicidad a Olavarrieta, aunque no lo conozco, pero la verdad es que está muy bueno y es muy reflexivo el documental. Fernando, cuéntanos un poquito qué proyectos tienes ahorita allá en tu trabajo, qué se espera para este 2023. Cuéntanos un poquito de tus proyectos. Wow. Mira, viene mucho trabajo, muchos taladros por Oh, esta qué bueno. zona. Sí, sí, sí. Todo lo que es la parte del. Hay una, bueno, que tiene que ver con la parte de HSE, porque no Ujú. solamente seguridad, sino, bueno, Calidad, environment, lo que es acá, la parte de ambiente. ambiente. Eh, Hay mucha preocupación bueno, de hecho, desde hace muchos años ya se ha puesto con esto del print food, de lo que es la contaminación, ¿ok? Correcto. Muchas empresas de la zona, llámese donde yo trabajo quejando, Qatar, Saudi, están buscando para hacerlo más, que el impacto a la huella de carbono Ujú. sea lo menor posible, y las empresas están invirtiendo mucha cantidad de dinero en eso. De hecho, este año, por primera vez en lo que fue la ADIPEC, que acaba de terminar, que fue unos 4 días, que fue a finales de octubre, prácticamente 2 días, el último día me dedico a pasear y a documentar lo que están haciendo. Y hay muchas energías, perdón, mucha tecnología para lo que es la parte de la detección del gas Ujú. metano. Oh, No, de verdad, no lo sabía porque de hecho decía, ajá, pero ¿cuál es? El problema que hay es el gas metano que se liquea, o sea, que en. Ahí metí un Spanglish. sí, Que se filtra correcto. o que se fuga Ujú. en superficie. Oh, Entonces, o sea, es la cantidad, porque ¿qué sucede? Quieren que si digámoslo así, una burbuja de gas se bombea del punto A, esa burbuja llega al punto B ok, al 100%. ok. Entonces está llegando a lo mejor el 99%. Oh, Dice, bueno, es el 1%, sí, pero el problema es que el 1% aquí, el 1% allá, el 1% en una casa, el 1% es una eh, locura. en el La, mundo. la Entonces capa de ese gas es el que está ozono. subiendo a la Ujú. atmósfera y está acabando. Bueno, y ahorita las tecnologías, tanto locales como hay una empresa, no se me viene ahorita el nombre, pero tienen satélites Oh, que lo ok. que están haciendo ellas es que están detectando, Detecta. detectando gas a través de subestaciones, a través de líneas, a través de gas doméstico. Ah, De verdad, o sea, la gente le está metiendo la vista y la plata, como no tienes idea, qué porque es interesante. algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el Acuerdo de París y el Acuerdo de Tokio. Claro, Este, y eso, así como la seguridad, ¿te acuerdas lo que estaba hablando la otra vez? O sea, todo el mundo habla de la ujú, seguridad, la seguridad, la seguridad. Lo que pasa es que una empresa que es insegura, su valor en el mercado cae. O sea, al correcto. final es dinero. Entonces,
por allí también van los tiros a lo que es la parte de cuánto gas metano tú Mintiendo estás al... dejando que se Ajá. fugue de tus Ujú. instalaciones hacia la atmósfera. Y eso Interesante. también te va a afectar monetariamente en lo que cuánto vale tu empresa. Entonces, a eso se están apuntando ahorita, al 2030. Bien. Excelente, excelente información, excelente. Tú siempre hablando cosas interesantes con nosotros, Fernando. Te agradezco mucho este tiempo que te has tomado con nosotros. La verdad que siempre es un placer hablar con personas como tú, interesantes. Y bueno, y hablábamos fuera de grabación que tenías un proyecto de hacer tus programas, de quizás un canal de YouTube. ¿Cuándo vemos a Fernando en un canal de YouTube? Sería interesante. Mira, si lo hago, tú vas a ser la primera persona, ¿ok? Vamos a Bueno, empezar de seguridad. bueno, está bien, está bien. Pero mira, Sí, sería sí, súper interesante. yo creo que hablar todo un poco y sobre Sí. todo yéndome un poco también hacia lo que es la parte de pedagogía, hablar desde maestro, hablar de director, bueno, conozco mucha gente del ramo, y yo creo que sería algo bonito Muy del punto de bonito. vista didáctico. Mira, Y Fernando, bueno, gracias a Dios tengo los equipos estoy de otro proyecto que bueno, después te comento. okay. Este, pero bueno, me llamó la atención. Vamos a empezar con eso, Mira, vamos a abrir mi canal y nos montamos en eso. yo soy el primero en suscribirme. Fernando, nos quedan 2 minutos. Chao, Vale, Fernando, nos vemos y nos vemos en vale. el próximo podcast. Hasta luego, Ok, chao. gracias. Chao.